de gloria. El Señor es digno de toda adoración, de toda alabanza. Él es digno de ser alabado y adorado. No porque nos salvó, no porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino porque Él es Dios. La palabra de Dios y en los atributos del Señor lo hemos venido viendo, que a Dios no le añadimos nada por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Él es Dios desde siempre. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. No hay nada nuevo que pueda impactar o sorprender a Dios. Por lo tanto, lo que yo haga o deje de hacer no lo va a sorprender en absoluto. Y por eso ese himno me llena mucho, y al cantarlo con el entendimiento puedo ver que Él es digno de gloria. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. ¿Cree usted que Dios es digno de gloria? Sí, Él es digno de gloria, hermano. Él es Dios. Y sobre toda la tierra, dice el libro, Él es Dios. ¿Tienen allí segunda de Pedro? Vamos a leerlo entonces. Y dice el versículo 17 de la siguiente manera: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor no hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo que el verdadero proverbio dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, ya esta será la cuarta, o es la cuarta semana que le dediquemos un estudio minucioso, un estudio profundo acerca de este tema de los falsos maestros. El escritor bíblico Josué Barrio lo dijo: un pastor tiene que odiar tanto a sus ovejas para no advertirle de los lobos y cuidarla, y también debe odiar a Dios para no analizar bien lo que predica y aprende de otro predicador. Y usted necesita valorar estos tiempos. Usted necesita valorar lo que estos cuatro temas nos han enseñado y véalo como una muestra de amor de la iglesia, del Señor de la iglesia para con usted, para que usted no sea ni distraído ni persuadido en algo que no es verdadero. Dicho esto, vamos a orar y luego vamos a ir desarrollando los temas que el pasaje de hoy nos va a enseñar. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias una vez más porque nos permites alabar, nos permite exaltar tu nombre, nos permite, Señor, reconocerte como Señor y Dios delante de todo lo que respiras. Gracias, Padre Santo, por tus bondades. Gracias, Señor, por tus múltiples misericordias. En esta mañana, Señor, te ruego que nos des de tu sabiduría, de esa sabiduría, Señor, que desciende de lo alto y que nos ayuda a discernir, Señor, tu verdad, y nos ayuda también a discernir, Señor, eso que parece casi verdad, pero no lo es. Necesitamos de ella en esta mañana, porque sin duda alguna, Señor, un tema como el que vamos a ver hoy, necesitamos ser alumbrados por ti. Necesitamos ser alumbrados por tu palabra, la cual es verdadera, la cual es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, según una página web llamada Infobae, en el mundo hay aproximadamente 4.200 religiones. Y entre esas 4.200 religiones hay una, y es el cristianismo, el cual usted y yo profesamos. Y
en el cristianismo hay aproximadamente 40.000 denominaciones distintas que dicen creer en el Señor. Y se dice aproximadamente 40.000 porque posiblemente hay más que no han dado a conocer su profesión de fe en Cristo porque están siendo perseguidos o son perseguidos. Usted preguntará o se preguntará, con tantas religiones, con tantas denominaciones, ¿cómo puedo yo saber que estoy enfrente o estoy en el evangelio correcto? ¿Cómo yo puedo saber que lo que yo estoy viendo es real, es verdadero? ¿Cómo yo puedo saber que yo no estoy delante de un falso maestro? Si recordamos en el capítulo 1, el apóstol Pedro se dio la tarea de explicarnos y de enseñarnos cuándo estamos en la verdad y cuándo no. Y por eso vimos en el capítulo 1 que Pedro nos dijo que tenemos la palabra profética más segura, es decir, la Biblia. Pero también Pedro nos exhortó en el capítulo 1 a ser diligentes en estudiar la Escritura. Y no solamente nos exhortó a ser diligentes a estudiar la Escritura, sino que dice que a la fe que hemos puesto en Cristo por medio de la palabra que hemos creído, debemos agregar más cosas. Debemos agregar unos ingredientes que nos van a ir llevando a mostrar esos frutos dignos del arrepentimiento que decimos tener. Y no solamente eso, hermano, sino que Pedro hace tanto énfasis en la verdad, porque es por medio de la verdad que usted puede rechazar cualquier manipulación, cualquier artimaña de los falsos maestros. Y por eso, en conexión a esto, en el capítulo 2, Pedro se dio la tarea diligentemente de enseñarnos con lujo y detalle cuáles eran esas cualidades, esas características y marcas de un falso maestro, para que nosotros al verla corriéramos, para que nosotros al verla huyéramos. Y una de esas características que vimos en el capítulo 1 fue que estos falsos maestros llegan al Señor. Que estos falsos maestros niegan la suficiencia de las Escrituras, que estos falsos maestros niegan que Cristo va a regresar por segunda vez, y que estos falsos maestros tienen un solo propósito: introducir herejías destructoras para así engañar al pueblo de Dios, para así engañar no al pueblo de Dios, porque ellos Dios los guarda, sino para alimentar a aquellos que son falsos también como Él. Y otro, no menos importante, de las cualidades de estos falsos maestros es que ellos están tras el dinero. Ellos persiguen lo que le agrada a la carne, y entre esas cosas es el dinero. Pero hermano, como todas las cosas en este mundo tienen un final, tienen un fin, los falsos maestros no van a ser la excepción. Y por eso he titulado el sermón de esta mañana: el fin de los falsos maestros. El fin de los falsos maestros. Porque ellos pueden hoy día hacer alarde, ellos pueden hoy día engañar a muchos y ser engañados a ellos mismos, pero ellos, según la Escritura, según Dios, tienen un final determinado, nada más y nada menos que por el Dios Todopoderoso. Y para ver el fin de los falsos maestros, en esta mañana tengo dos tareas. Y la primera tarea es mostrar las estrategias que usan los falsos maestros para engañar. Y en segundo lugar, mostrar la naturaleza real de los falsos maestros. Y vamos a comenzar con esas estrategias que los falsos maestros utilizan con sutileza, con malicia y con alevosía para engañar a muchos. Y volvamos nuevamente al versículo 17 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Pedro dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermano, una de las estrategias que usan los falsos maestros es prometer esperanza. Es decirle a la gente que le va a venir algo, le va a dar algo que ellos no tienen para dar. Y por eso Pedro utiliza dos ilustraciones que eran muy común en el Medio Oriente, que los
destinatarios de la carta entendían bien como lo era, en primer lugar, una fuente sin agua. Imaginemos por un momento esta ilustración, o pensemos en ella. Imagínese que usted está en el desierto, ya ha caminado mucho y se le acabaron sus recursos de hidratación, no tiene una gota de agua, pero usted ve a lo lejos un pozo y usted dice: aquí hay agua. Usted se contenta, usted se llena de esperanza y posiblemente sale corriendo porque usted quiere saciar su sed. Pero al llegar a ese lugar, al llegar a ese pozo, se da cuenta que está vacío. ¿Cuál sería su actitud ante tal situación? Descontento, posiblemente se decepcionaría, posiblemente sería: ¿cómo es posible que algo que debe dar agua no hay? Hermano, así mismo pasa con los falsos maestros. Ellos prometen un agua espiritual que ellos no tienen. Ellos prometen dar a sus oyentes cosas que ellos no tienen. Y no solamente prometen cosas y le dicen a la gente que le van a dar cosas, sino que los engañan con palabras manipuladoras y no le dan lo que ellos necesitan realmente, que es la palabra de Dios, que es a Cristo quien puede saciar la sed del ser humano. Por eso es que mucha gente va a estos lugares sediento, con ganas de recibir de parte de Dios algo, pero salen vacíos, salen decepcionados porque no le dan lo que ellos quieren. El ser humano no se sacia con nada que este mundo pueda ofrecer. El ser humano será saciado solamente con el agua que salta para la vida eterna que es Cristo. Pero no solamente Pedro utiliza la ilustración de las nubes, o más bien de las fuentes sin agua, sino que también habla de las nubes que aparentan traer agua. Y pudiéramos imaginar a alguien que está en el campo, a un labrador que empieza a sembrar, que empieza a trabajar en la tierra y lo único que espera para que su producción y su trabajo sea beneficiado o sea más bien remunerado es que llueva. Cuando las nubes se colocan, quizás este labrador dice: va a llover, hay esperanza, hoy llueve, y cuando llueva el maíz se va a dar, y cuando llueva lo que sembré se va a dar. Pero de un momento a otro, una fuerte brisa se lleva esas nubes que traían expectativa, que traían esperanza, y termina el labrador decepcionado, y termina el labrador triste. Y es lo mismo que hacen los falsos maestros. Ellos ofrecen algo que no tienen, hermano. Ellos tienen un mensaje, o ellos imparten un mensaje que promete satisfacción, incluso su oasis. Pero al final de cuentas, ese oasis se quedó en el lugar donde ellos lo prometieron, porque nunca se llega a experimentar por aquellos que lo escucharon. Y ellos, cuando usted va a casa y regresa y les pone que usted no siente nada, que en usted no pasó nada, le dicen: usted está falto de fe. Usted no creyó la palabra. Usted no creyó en el cambio. Vamos. Solamente la palabra de Dios puede saciar la sed del ser humano. Pero hay algo más, porque después de Pedro dar estas dos ilustraciones acerca de lo vacío, de lo inútil y de lo vago, que son las palabras de estos falsos maestros, Pedro dice: para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ayer se fue la luz en la casa, como de costumbre, y estaba en un lugar donde estaba solo, y al salir me conseguí con una oscuridad más densa de lo normal. Y estudiando este pasaje, yo decía: si esta oscuridad
que todavía la luz de la luna puede entrar, que algún rayito de luz de un teléfono, de algo puede alumbrar. Imagínense, o me imaginaba, la más densa oscuridad en el infierno. La más densa oscuridad de la cual usted va a querer salir, o van a querer salir y no van a poder. Hermano, el infierno es real. Mucha gente no quiere hablar del infierno, pero yo necesito hablar del infierno porque Dios nos manda a hablar con el consejo de Dios, y necesitamos hablar del infierno no para temer o tener miedo solamente, sino para vivir en santidad y santa o santa y piadosamente delante de Dios. Hermanos, el infierno no es como algunos han dicho, no, en el infierno va a haber una fiesta, va a haber baile, va a haber discoteca, porque ese es el infierno. Recuerdo un amigo o un compañero de clase, estábamos en un pasillo y pasó una muchacha, y él le dice un piropo: si hacía el infierno, que me lleve el diablo. Él cree que el infierno es como ella imagina. Hermano, el infierno no es juego. El infierno no es juego. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar donde usted va a vivir ansiosamente todo el tiempo y no va a tener escapatoria. El infierno es un lugar donde el que vaya va a querer correr, va a querer gritar, pero eso no va a valer de nada. En el infierno, todos los que vayan van a experimentar la manifestación de la justa ira de Dios sin misericordia. Vea el asunto como debe ser visto. Es grave. La palabra de Dios dice que así como Dios preparó ese lugar para el diablo y sus demonios, también lo preparó para los falsos maestros y todos aquellos que no crean en Cristo. No suena bien, es la verdad. Estas son características de los falsos maestros. Pero no podemos pasar por alto esto y no reflexionar en algunas preguntas. Hágase una pregunta usted mismo, yo le voy a ayudar a formularse. Pregúntese: ¿será que yo estoy siendo hoy una fuente sin agua? ¿Será que yo soy como una nube? Viento se la lleva porque no estoy afirmado o anclado a la palabra de Dios y a Cristo. ¿Será que si un falso maestro me enseña, yo me dejaré llevar por él y terminar junto a él en el infierno? No, el Señor nos ayuda. Unos han dicho: estamos en el siglo XXI, los tiempos han cambiado, debemos vivir más libres, debemos ser más libertinos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Comamos y bebamos. Estamos en el siglo XXI, eso es una verdad. Pero el Dios del cielo sigue siendo el mismo, Él es inmutable. Él no se para por sí. Él va a ser el mismo Dios en el siglo XXI como va a ser el mismo Dios en el siglo 50. Él no va a cambiar. Y sus siervos en cada siglo, en cada tiempo, deben de vivir a la manera de Dios, no a nuestra manera. El Señor nos ayude a cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados. Vamos a ver una segunda estrategia usada por los falsos maestros. Y la segunda estrategia que usan estos falsos maestros es que ellos usan palabras infladas. Versículo 18. Pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermano, la segunda estrategia que ellos usan es darle a la gente palabras vanas, palabras vacías, inútiles, carentes de significado, y carentes de significado porque no le dan la palabra de Dios. Carentes de significado
crucificado porque ellos predican es de sus propias emociones, ellos predican es de sus propias experiencias. Usted ve hoy, domingo, cualquier canal en YouTube y va a ver a muchos pastores diciendo que tuvieron un sueño en la mañana, diciendo que Dios le dio una palabra para el pueblo de Dios hoy. Eso es mentira del diablo. La palabra profética más segura está en la Escritura, la cual haremos bien en poner atención, como una lumbrera que alumbra en lugar oscuro. Jeremías dice, muchos dirán, tengo un sueño. Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Y todo es palabra falsa, palabras vanas. Pero ustedes saben por qué ellos hacen eso. Porque ese es su propósito. Ese es su fin. Introducir herejía destructora dentro de la iglesia del Señor. Más adelante, en el capítulo 1, 16 de la epístola de Judas también describe estos falsos maestros de la siguiente manera. Y dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. No según Cristo, no según la palabra de Dios, sino según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, el falso maestro no le va a decir usted la verdad. El falso maestro no le conviene que usted conozca la verdad. Al falso maestro le conviene adularle, que es lo que a nosotros nos gusta, a decirnos o que nos digan cosas que nos llenen de orgullo y nuestro ego salga para entretenernos. Bueno, la forma de hablar de estos falsos maestros es arrogante, es orgulloso, es vanaglorioso, se vanaglorian de sí mismo. No puedes tocar al ungido de Jehová, no te acerques a él. Tiene que tener una escolta, porque él está escoltado por una legión de ángeles. ¿Ustedes saben eso de esto? Noten algo interesante en el texto, porque aquí Pedro dice que ellos seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído. En otras palabras, estos falsos maestros seducían con palabras a aquellos que apenas estaban viendo la luz del Evangelio y engañaban a aquellas personas que empezaban a caminar con Cristo. A ellos les gusta la presa fácil, como decimos aquí coloquialmente, mango bajito. Los falsos maestros se les va a hacer difícil engañar a alguien que continuamente tiene como hábito, como disciplina, estudiar la Escritura. A los falsos maestros se les va a ser imposible engañar a alguien que tiene constante comunión con Dios. Hermano, no se deje anular, estudie la palabra y crea en Cristo. Hoy hay muchos palabreros y algo que quiere y anhela nuestro ser es que nos digan que todos nuestros problemas se van a acabar, así sea mentira. Es que nos digan que vamos a alcanzar nuestro éxito haciendo las cosas de manera inapropiada. No te preocupes, Dios está contigo. Dios ha utilizado canales regulares, pero ha puesto otros canales, áreas verdes o caminos verdes para que tú puedas salir también por ellos. No hay caminos verdes del Señor. Hay un solo camino. ¿Y quién es? Alguien me dijo una oportunidad: tengo un dolor fuerte en la cervical. Y aquí no oran por los enfermos. Aquí no dicen que pasemos al frente que van a sanar. Yo quiero ir a un lugar donde me llamen y después volver aquí. ¿Está bien eso? ¿Está alguien así fundamentado en la Escritura? Esto parece chiste, pero es la realidad y la cosmovisión de mucha gente, dentro de las cuales podrá haber muchas
aquí en medio nuestro hoy. Hermanos, si es la voluntad de Dios que usted está enfermo, glorifica a Dios por eso. Si es la voluntad de Dios que usted sane, glorifica a Dios por eso. Pero no busque en fuentes rotas o en cisternas rotas algo que no vaya. Pero hermano, vuelvo al punto. Es mejor escuchar. Vamos a tener un culto de sanidad, milagro y liberación. Escuchar una promoción de vengan, vamos a estudiar la Biblia y orar para arrepentirnos y reconocer al Señor como nuestro Salvador, para vivir en santidad, para estimularnos a las obras y a la fe a buenas obras. Es difícil oír eso, hermano. Todo es venga. Hay una propaganda. Venga, trae a tus enfermos, que ellos sanarán. Y si no sana, ¿quién? ¿Acaso eres tú Dios para decir quién sana y quién no? Eso es lo que las personas y es lo que nuestro ser en realidad desea. Y no solamente el propósito de estos falsos maestros es solamente introducir allí una falsa enseñanza, sino deleitar nuestras emociones con sus palabras. Por eso es que usted no escuchará de estos pseudo pastores predicando un evangelio centrado en la sola escritura, predicando un evangelio centrado en solo gracia, predicando un evangelio centrado solo en Cristo y predicando un evangelio que solamente traiga gloria a Dios. Va a ser difícil e imposible que usted escuche de falsos maestros hablando de estos temas que son tan cruciales y tan importantes para usted y para mí si somos creyentes verdaderos. Pero hemos dicho que estos falsos maestros engañan a la presa fácil. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Se considera usted una presa fácil para los falsos maestros? ¿Le atrae el mensaje que ellos exponen? Hermanos, van a ser presa de los falsos maestros todos aquellos que no tengan un entendimiento consciente de las sagradas escrituras. Van a ser engañados por los falsos maestros todos aquellos que no tengan un encuentro, una relación personal con Cristo. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 19, hablando acerca de los resultados que da la palabra en diferentes terrenos, dice, hablando de los que cayeron en el camino, que ellos oyeron la palabra del reino, pero no la entendieron. Y por lo tanto vino el enemigo y se la llevó. Otra pregunta para usted. ¿Es su corazón buena piedra? ¿O es su corazón un buen terreno para que la palabra de Dios caiga y sea arrebatada por el enemigo? Hay un solo evangelio, ¿cierto? Pero hoy han salido el evangelio de la prosperidad, el evangelio del progreso, no sé, el progresismo. Hay muchos evangelios que han salido hoy día, pero hay un solo evangelio. Y la pregunta, le vuelvo a hacer a usted: ¿está usted en el evangelio único y verdadero? ¿O está escuchando y creyendo otras cosas que parecen el evangelio pero no es? Hermano, la enseñanza de hoy tiene como fin examinar nuestras vidas. La enseñanza de hoy tiene como fin evaluar qué tanto yo amo la escritura. Vamos a celebrar la semana de la Biblia, pero qué tanto yo anhelo leerla, qué tanto yo anhelo vivir conforme a ella, para no ser engañado, incluso yo mismo, diciéndole a mi alma que por venir a la iglesia es salva, diciéndole a mi alma que por ir a un grupo de células soy salvo. No, necesitamos tener una relación personal con Cristo. Y esto me va a llevar a la tercera estrategia
que usan los falsos maestros para engañar a aquellos que les siguen. Y la tercera estrategia, según el versículo 19, es que ellos prometen libertad. Y dice el verso así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Noten y noten la ironía de los falsos maestros. Ellos prometen ¿qué? Libertad. Ellos prometen libertad, pero ¿cuál es su condición? Esclavo. ¿Puede alguien en la cárcel decirle, anda, sé libre cuando él mismo está preso? Hermano, los falsos maestros se contradicen, no son coherentes con lo que hablan. Y note que Pedro nos ha ido diciendo que ellos no hacen lo que hacen por ignorancia, ellos hacen lo que hacen adrede. Porque hemos visto, y Pedro nos lo ha hecho ver, que ellos hacen intencionalmente lo que hacen porque ellos niegan la soberanía de Dios, ellos niegan la palabra de Dios, ellos niegan al Señor y no lo hacen por ignorancia, lo hacen porque quieren. ¿Y usted sabe por qué lo hacen? Porque son esclavos de corrupción, porque son esclavos del pecado. Ellos tergiversan o distorsionan el evangelio para lucrarse de él y no para ser salvos por medio de él. Ese es el fin y el objetivo de ellos. La libertad que ellos ofrecen incluso hoy día es: venga a un retiro y te hacen una regresión, te ponen a vomitar y te dicen ya eres libre, Cristo te libertó. No, hermano, la verdadera libertad en Cristo es que Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. La libertad o la verdaderamente libertad en Cristo es que ya Él cumplió la ley. La verdadera libertad en Cristo es que ahora yo deseo obedecer su palabra para vivir en la mano de Él. Esa es la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad en Él es que yo ahora no vivo según los deseos de mi carne, sino que vivo según el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios quien da testimonio a nuestro Espíritu de que somos de Él. Y es el Espíritu de Dios quien nos capacita para obedecer. ¿Se da cuenta las palabrerías vanas que ofrecen estos falsos maestros por medio de prácticas que parecen interesantes a aquellos que necesitan y están sirviendo de Dios? Hermanos, estos falsos maestros estaban ofreciendo una libertad, sí, pero una libertad depravada. Ellos estaban diciendo, como muchos dicen hoy, no, vivimos bajo la gracia, venga, no hay problema. Al final de cuentas, Dios es amor y no va a mandar a nadie al infierno. ¿Usted tiene ese concepto? Arrepiéntese. Porque si usted sigue creyendo que Dios solamente es amor y no es justicia, se vaya al infierno. Y perdóneme que diga así. Hermanos, estos hombres, dice Judas, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y Salvador y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Convierten en libertinaje. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20? Él dice en ese texto que así como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero en el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y hay un no rotundo: en ninguna manera, no se puede. Porque lo que hemos sido bautizados en Cristo, lo que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, los falsos maestros no tienen la libertad que Dios ofrece, porque son esclavos del pecado. Y Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el mismo apóstol
Pedro en el capítulo 2, versículo 14 dice que los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, son hijos del diablo. Hermano, los falsos maestros son esclavos del pecado. Y como los falsos maestros entretienen a los falsos cristianos, ellos también lo son. Y ahora hay una pregunta que debe ser hecha en este momento, y ¿es usted esclavo del pecado? ¿El pecado es quien le seduce y usted lo consume como una manzana? ¿O usted, lleno del Espíritu Santo, se contrapone a eso que usted desea porque no se está en usted? Recuerden, los falsos maestros hacen lo que quieren, como quieren y donde quieren, porque ellos no temen a Dios. Los falsos cristianos tienen la misma conducta. Pero los verdaderos cristianos debemos distinguir, debemos ser diferentes. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu, y los del Espíritu son en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Y da una lista de 17 pecados que son los apetitos de la carne, y da 9 frutos del Espíritu, en el cual ustedes debemos estar viviendo hoy, contra los cuales no hay ley y el reino de los cielos está para ellos. ¿Será que esta es la misma realidad de hoy? ¿Será que hoy día hay gente habituada en pecado pero predicando a un Cristo acomodado, un evangelio acomodado a los que vienen para que no se sientan allí, ustedes saben, coaccionados? Porque el evangelio es para valientes. Hay que darle lo que ellos quieran, no lo que necesitan. Porque al final de cuentas nosotros queremos el número, no queremos que ellos cambien. Esa es la intención del falso maestro. Ese es su mensaje diario. Ese es su mensaje por las redes sociales. Ese es su mensaje por todos los medios y habidos que hay hoy día. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, nos da una advertencia que haremos bien en recordarla en esta mañana. Mateo 7, versículo 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas. ¿De quién debemos guardar? Que vienen a vosotros vestidos de oveja. No vienen con cacho, con un tridente, vestidos de rojo y un rabo. No, ellos vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto, dice Jesús, los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos? ¿O higo de los abrojos? ¿O se recoge auyama de la mata de melón? No. Y sigue diciendo Jesús: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conocemos. Hermano, hay un dicho que dice: tarde o temprano la verdad sale a la luz. ¿Sí o no? Ellos pueden aparentarse ovejas. Ellos pueden venir con una apariencia de piedad. Ellos pueden vestirse como cristianos. Ellos pueden hablar como cristianos. Ellos pueden andar como cristianos. Pero si su corazón no ha sido transformado, ellos serán expuestos. Y los frutos que manifiestan lo que realmente es una persona es lo que usted escucha cuando habla. Es lo que hay en su corazón. La Biblia dice que en la abundancia del corazón habla la boca. Y una de las maneras de nosotros saber quiénes son falsos, y si nosotros somos falsos, es como nosotros estamos hablando. Recuerde, por su fruto lo conocemos.
bueno o malo. ¿Soy libre de la esclavitud del pecado? ¿O soy como los falsos maestros que me dejo vencer por el pecado? ¿Qué tipo de almas somos? Ya vimos las estrategias. Ahora vamos a ver la naturaleza de los falsos maestros. Versículo 20 y 20, del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor no hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio dice: Él vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en su cielo. Estos son unos textos o unos versículos que han sido objeto de discusión y debate entre la comunidad evangélica, porque algunos creen que los falsos maestros se salvaron o fueron salvos, pero luego que apostataron perdieron la salvación. Pero si usted se da cuenta en el contexto, Pedro no viene hablando de eso, sino más bien mostrando su naturalidad. Y los falsos maestros nunca fueron salvos, los falsos cristianos nunca han sido salvos. Ellos vienen a la iglesia, pero no son salvos. Y dice Pedro que ciertamente ellos habían escapado de la contaminación del mundo. Ellos habían dejado de vivir de una manera y cambiaron su manera de ser y actuar temporalmente. Es como decía algo. Es como cuando usted está pasadito de edad y usted va al médico y le dice: bueno, ya usted no puede estar en los lugares donde usted estaba, pero por ejemplo, ya usted no puede tomar alcohol. Ya usted no puede estar con mujeres porque usted está en una condición bastante crítica. Usted debe de abstenerse de ciertos alimentos para que su salud pueda mantenerse con estabilidad un poco más de tiempo. Ellos dejaron de hacer ciertas cosas, pero su propósito siempre fue, como dice el mismo capítulo 2, versículo 1, ese era su fin, único y principal y último: engañar al pueblo de Dios con sus mentiras. Noten algo interesante, porque quizás pudiéramos caer como algunos y decir: bueno, pero es que a primera vista el versículo parece señalado que los falsos maestros fueron salvos. Abuelo de pájaro, eso es lo que se cree. ¿Y por qué? Porque ellos se alejaron de la contaminación del mundo. Hermanos, alejarnos del mundo temporalmente no nos da garantía que somos salvos. Alejarnos temporalmente de algunas prácticas pecaminosas no nos hacen salvos. Los religiosos se apartan de ciertas costumbres, incluso culturalmente hablando, y por ello no son salvos. Con el respeto de los católicos, ellos no comen carne en Semana Santa porque es pecado, pero no comer carne en Semana Santa no los liberta de la condenación del infierno si no se arrepienten. Hermanos, los falsos maestros tienen un cierto conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. Los falsos maestros tienen un conocimiento intelectual de Dios, pero no tienen un conocimiento relacional con Dios. Y es por eso que ellos se apartan, es por ello que ellos se alejan, es por ello que ellos niegan al Señor, porque ellos conocen de Dios, pero no conocen. Y por eso, cuando Jesús habló acerca de la libertad que tenemos en Cristo, acerca de la libertad que solamente Él puede dar a los pecadores, Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. Solamente el que conoce a Cristo relacionalmente tiene la libertad que Él da. Todo aquel que dice que es cristiano, pero vive a la manera que le da la gana o vive de acuerdo a su propia concupiscencia, no lo es. Y recuerde, nosotros podemos decir ser algo que no somos o decir algo que creemos ser, pero al final de cuentas nuestros frutos van a evidenciar lo que realmente somos. Vean que Pedro dice algo que debe de espantar a los falsos cristianos que están acá, los hay, y los que están por allí regados, y es que su postrer estado viene a ser peor que el primero. No le va a ir bien. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Horrendas cosas caen en las manos de Dios. Usted puede burlarse de mí, usted puede burlarse de su vecino, pero el que se burla de Dios tendrá consecuencias, y las consecuencias son severas y graves. Usted puede decir que es cristiano delante de nosotros, pero Dios solamente sabe si lo eres o no. Y eso debe de impartir en nosotros un santo temor de no vivir en hipocresía, sino vivir en verdad. Queridos hermanos, el postrer estado de los falsos maestros, todo aquel que niegue a Cristo o se burle de Cristo, viene a ser peor que el primero. Y va a ser peor el castigo para estos que escucharon, que estuvieron un tiempo, que para aquellos que nunca han oído, nunca han creído o han venido a un lugar a escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que el Señor Jesús habla cuando los discípulos salieron a predicar de dos en dos. Él le dijo: si ustedes van a una ciudad y no lo quieren escuchar, sacudid el polvo de sus pies, porque de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para mí. Vean el asunto y la seriedad del asunto. Y dice el versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Hermano, estos falsos maestros comenzaron enseñando la verdad. Estos falsos maestros comenzaron afirmando la verdad, comenzaron citando la verdad, y posiblemente se sabían todos los versículos que usted se sabe. ¿Pero qué pasó con ellos? Apostataron. Volvieron al lugar de donde nunca salieron. Volvieron a ser los mismos, porque en ellos no hubo cambio. Ellos introducieron la herejía, pero no había cambio. Y no va a haber cambio, un hereje, a menos que se arrepienta. El santo mandamiento del cual Pedro habla aquí es el Evangelio, y el camino de la justicia es precisamente cuando ellos entran a la iglesia. Ellos, después de haber abrazado el Evangelio, ¿qué hicieron? Lea el texto. ¿Qué hicieron después que abrazaron el Evangelio? Se volvieron. ¿Y qué dijo Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 62? Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, ninguno que haya dicho que es cristiano y se volvió va a ser salvo. Hermano, ninguno, nadie. Es lo mismo que el autor de Hebreo, en consonancia con esto, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque los que se retroceden no son como el chivo que se nuca, ¿no? Se pierde. Su estado viene a ser peor. Su fin es el infierno. Y recuerden que estamos hablando del fin de los falsos maestros, pero también estamos hablando del fin de aquellos que quieren y persiguen las ideologías o la más bien enseñanza de estos falsos. El fin es la perdición, pero usted y yo no debemos de ser de los que retroceden, sino de los que perseveran en la
fe para perseverancia o preservación de su alma. Eso deberíamos ser nosotros. Y para ver de manera más ilustrativa, más clara, para que se nos quede una imagen, para recordarla con mayor facilidad, el apóstol Pedro en el versículo 22 da una analogía o coloca dos animalitos muy conocidos por nosotros para enseñarnos una gran verdad que nosotros no podemos pasar por ahí. Versículo 22. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, los judíos tenían a los perros y a los puercos como animales impuros. Los perros del tiempo de Pedro no eran como los mismos perros que usted posiblemente tiene en su casa. Estos eran perros salvajes. Estos perros se alimentaban de la basura. Eran perros peligrosos al igual que los cerdos. Y para el judío era algo repudiable, era algo repugnante, era algo que daba asco. Y es la comparación que Pedro hace con estos animales de los falsos maestros y de aquellos falsos cristianos. Ellos dicen, ellos son como los perros, que después de vomitar, por naturaleza se vuelven a comer su vómito. Usted dirá, ¡ay, qué asco! Pero sí, eso es lo que da delante de Dios aquellos que se burlan de él. Y Pedro aquí lo que está citando es Proverbio 26:11. Y en esta cita de Proverbios dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahora, mis hermanos, Pedro nos está enseñando. Y al final de cuentas, los falsos maestros, los falsos cristianos van a regresar a sus vidas de libertinaje porque ellos son esclavos del pecado. Al final de cuentas, los falsos maestros van a volver al fango porque ese es su lugar. Hermanos, un corazón no regenerado por la sangre de Cristo, un corazón no arrepentido, jamás va a cambiar para bien. Al contrario, cuando se le pase la emoción van a ser peores, dijo Pedro ahorita. Lo vimos. Su estado va a ser peor porque van a hacer cosas que antes se suprimían a hacer o estaban allí frenados para ahora vivir una vida de desempleo y libertinaje. Después Pedro dice, son como los puercos. Agarre usted un cochino, báñelo, échele perfume y suéltelo para ver a dónde va a ir. Va a ir al fango y va a gruñir de felicidad. O sea, se con el cochino. Así es el falso maestro. Así es el falso cristiano. Pero en el infierno no va a tener felicidad para gruñir. En el infierno su gruñir va a ser, más bien no gruñir, sino va a ser un crujir de dientes. Como cuando usted tiene frío y no puede controlar la mandíbula. Algo así parece. Pero eternamente. Hermano, vuelvo a repetir la frase. No todo el que dice que es. Y Jesús dijo en Mateo 7:23, y en aquel día me dirán, Señor, Señor, Mateo 7:21, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y pusimos manos sobre los enfermos y fueron curados. El Señor dice, y yo le declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y aquí no se trata de que Dios no lo conoce de manera cognitiva, sino que Dios nunca lo tuvo, lo conoció como su hijo, como sus ovejas, porque las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen, y Él las conoce y les da vida eterna. Sin embargo, a los falsos maestros les dirá, y a los falsos cristianos, nunca os conocí. Yo les hablé y nunca respondieron. Yo les llamé y nunca correspondieron. Por tanto, la ira de Dios que les espera.
Ya para finalizar, hermano, yo no sé cómo está su vida, pero Dios sí sabe. Yo no sé cómo están muchos, pero Dios sí sabe. Y quiero decirles algo, hermano. Dios no tiene ninguna simpatía con el pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado, porque Él es santo. Dios no negocia con aquellos que quieren vivir a su manera, porque Él es santo. Y no solamente es santo, sino que es justo. Y todos aquellos que persistan en pecar, tengo que decir esta verdad porque les amo. La Biblia dice que Dios es justo y está irado todos los días con el pecador, todos los días con aquel que se deleita en su pecado. Pero hay una buena noticia para ti, amigo. Incluso el que viene regularmente a la iglesia pero está lejano. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Hay una buena noticia entre las manos. Debemos de ver la mala para poder valorar la buena. Hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien dio su vida por amor a usted, quien se entregó por completo por amor a usted, quien soportó la ira del Padre para salvarle a usted y a mí. Pero solamente van a recibir ese perdón, esa gracia, aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor, y aquellos que nieguen que Jesucristo es el Señor, la ira de Dios caerá sobre ellos. Por tanto, amigo, tú que estás aquí sin Cristo, te invito a venir a Él con urgencia. En Él solamente en Él hay salvación. La manera de conclusión, queridos hermanos, en el tiempo señalado por Dios, los falsos maestros, los falsos cristianos serán destruidos, serán condenados para siempre. Por esto, nosotros no podemos tomar una enseñanza como esta a la ligera. Eso es para ellos. No diga que es para ellos, es para nosotros. Es para los que estamos en esta sala el mensaje de hoy. Por lo tanto, no lo tomemos a la ligera. Y si usted es lo que recibe enseñanza por internet, si usted es lo que recibe enseñanza por grupos o por medio de grupos fuera de la iglesia e incluso de la misma iglesia, examine como los hermanos de Berea para ver si lo que usted está recibiendo está en la Escritura. Confirme a través de la palabra de Dios para ver si lo que le están enseñando es correcto. Recuerden, no solamente serán condenados los falsos maestros, sino lo que les escucháis decir. Así que, hermanos, no negocie el estado final de su alma. Pero hay algo que quiero compartir con ustedes para alegrar sus corazones en medio de una exhortación, una advertencia de parte de Dios como esta. Y es que así como los falsos maestros serán condenados en el infierno, los cristianos que permanezcan fieles al Señor, fieles a la palabra de Dios, fieles a su causa, serán recompensados en el cielo con vida eterna. Y Apocalipsis 2:10 dice el Señor así: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona. Pero sea fiel. Hermanos, el Señor nos tiene preparada una herencia gloriosa en los cielos. Hay más razones para agradecer y volcarnos a su palabra, anclarnos a Cristo, que estar escuchando balbuceos de palabras, que estar escuchando palabras vanas por medio de tus falsos maestros. Así que, hermanos, demos alerta y sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a Dios sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es